Querido hermano en el sacerdocio, queridas madres carmelitas y hermanos todos, en el corazón de Jesús, el Rey de los mártires, la Iglesia, nuestra Madre, en su liturgia es tan sabia pedagoga que si caminásemos al compás que nos marca su mano cariñosa, comprensiva durante el año litúrgico, solo con eso obtendríamos una formación que hoy se echa tanto de menos, no solo en lo que se viene llamando con una palabra un poco novedosa, laicado, sino también en la vida religiosa y entre el clero. La liturgia nos enseña, y la fiesta de hoy es singular, tanto que es la única que resulta repetida en honor de un santo, no tratándose naturalmente de la Santísima Virgen, porque de San Juan Bautista celebramos hace 3 meses el nacimiento y hoy conmemoramos el auténtico Dies Natalis, la fecha en que nació para el cielo, el martirio o la degollación de San Juan Bautista. Y es día de pedir la gracia de no perder la cabeza y de que si la perdemos sea porque nos la cortan, pero no porque esté ella tan ausente de sentido común y de razón natural, que eso mismo la imposibilite para tener fe. Obnubila el entendimiento, es verdad. El pecado de la lujuria no es peor un pecado carnal que uno espiritual, enseña Santo Tomás de Aquino. Pero es verdad que la carne animaliza al hombre y le hace tendente al vicio, y por eso los pecados de la carne, dijo la Santísima Virgen a los niños de Fátima, son los que más almas llevan al infierno. Y San Alfonso María de Ligorio, patrono de confesores y moralistas, dice que de cada 100 almas que se condenan, 99 es por los pecados de la carne. Pero hay un pecado peor que el de la lujuria, porque inhabilita, bloquea, anula toda capacidad para el bien y sobre todo para ver la verdad, que es el pecado del miedo, de la cobardía, de la pusilanimidad, de la contemporización, del coqueteo con el mundo y de la claudicación permanente ante lo políticamente correcto. Cuando esto entra en la Iglesia, entonces no hay lugar para la fe. Por eso, aquel británico, genial por tantos conceptos, hasta el punto de que se intenta hoy promover su causa de beatificación, y sería muy ejemplar. Me estoy refiriendo a Chesterton. Decía que para entrar en la Iglesia hay que quitarse el sombrero, aunque ni aun esto hagan hoy tantos que entran en nuestros templos convertidos en museos y a veces en carnicerías. Para entrar en la Iglesia hay que quitarse el sombrero, decía Chesterton, pero no la cabeza. Fides et ratio han de ir juntas. No puede la fe separarse de la razón, ni ésta dejar de auxiliar a aquella, porque o bien caemos en la fe amorfa del carbonero o en el racionalismo evanescente que nos hace prescindir de todo lo que es sobrenatural. San Juan Bautista fue un hombre que pensó y pensó bien, y por eso se adhirió a la verdad. Murió mártir de la verdad y la justicia, y por su intercesión hemos pedido hoy nosotros a Dios nuestro Señor adherirnos siempre a su verdad, que es la única verdad, la de Dios.
no la nuestra. Por eso podrán cortarnos la cabeza antes que cercenarnos la razón y despojarnos de la fe. Hoy hay en la Iglesia una cabeza que sigue funcionando muy bien, a pesar de estar próxima a los 93 años de una producción intelectual fecundísima y sumamente beneficiosa. Me estoy refiriendo a nuestro siempre recordado Benedicto XVI, que hace solamente un par de días ha vuelto a salir muy levemente de su silencio monástico para decir que los ataques que ha recibido desde todos los flancos, incluso episcopales y cardenalicios, la carta que escribió hace pocos meses señalando que el puntum dolens de los abusos en la Iglesia no está en una situación sociológica, ni siquiera en una perversión moral, esto viene de consiguiente después, sino que está en la ausencia de fe y en que nos empeñamos en construir una Iglesia al modo humano prescindiendo de Dios, y que esos abusos y desviaciones tienen mucho que ver con la minusvalorización de la Eucaristía. Y entonces ha dicho que los ataques que ha recibido esa carta suya no los encuentra consistentes, porque ninguno de ellos alude a Dios. Y que si hablamos de las cosas de Dios y de la Iglesia, hay que hablar desde Él, no desde parámetros humanos. Pues bien, este hombre grande más por su humildad que por su inteligencia, siendo esta verdaderamente cósmica, nos regaló en su pontificado enseñanzas muy luminosas, particularmente en el último año completo, cuando faltaban pocos meses para su misteriosa renuncia. Desgranó un magisterio muy profundo. El 29 de agosto de 2012, comentando en la audiencia general esta fiesta de San Juan Bautista, después de hacer un poco de historia sobre la veneración a su cabeza ya en el siglo IV, que pasó de Sebaste en Samaria a la iglesia de San Silvestre en Campo Marzio en Roma, donde la hemos venerado muchos y muchas veces, allí la cabeza de San Juan Bautista. Después de hablar de esto y de recorrer un poco la biografía del precursor de Jesús, el Papa se pregunta ¿de dónde sacaba Juan su pasión por la verdad? ¿Cuál fue la causa de que por ese amor a la verdad no admitiese componendas y no tuviese miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios? ¿De dónde nacía esa interioridad tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total a Dios para preparar el camino a Jesús? Y responde sin dudar el Papa: toda esa fuerza de Juan Bautista venía de la oración, porque la oración fue el hilo conductor de toda su existencia. Ya se anunció su nacimiento a su padre Zacarías cuando éste estaba orando en el templo de Jerusalén. Aún más, cuando estaba en el punto álgido de la oración sacerdotal, el ofrecimiento del incienso. Y después este mismo Zacarías, cuando se le hubo soltado la lengua, prorrumpió en otra oración maravillosa que la Iglesia pone en labios de sus ministros y de las esposas de Jesucristo cada mañana, el Benedictus, modelo de oración
y de acción de gracias. Y más tarde, la oración jalonó incesantemente la vida de aquel joven que, vestido de piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, se marchó al desierto para palpar la pobreza, la ausencia de apoyos y seguridades materiales y comprender que el único punto de referencia firme es Dios mismo. Juan es hombre de oración y Juan nos recuerda en su fiesta, terminaba su catequesis Benedicto XVI, que el amor a Cristo, a su verdad, no admite componendas. La verdad es la verdad, con mayúsculas, no hay componendas. La vida cristiana exige el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Gracias. Debemos dar tantas gracias a Benedicto XVI, tantas gracias a la Iglesia que nos enseña, tantas gracias a Juan Bautista que nos sigue proclamando la verdad, no solo en un mundo relativista, sino en una Iglesia tantas veces claudicante que pretende que en medio de situaciones de pecado pueda aún vivirse en gracia o incluso recibirse la comunión, cuando ésta es incompatible con el adulterio, sin que entremos a juzgar el corazón de nadie. Por tanto, pidamos la valentía y el espíritu de oración. He recibido a las 7 de la mañana un mensaje de 4 jóvenes que están llegando a Santiago de Compostela después de 20 y tantos días, apenas 20, y 800 kilómetros. Un mensaje brioso, sonriente, lleno de alegría. Mire, Padre, estamos envueltos por una bruma muy espesa y nos rodean los insectos y la niebla. No vemos nada. Así llevamos desde las 5 de la mañana y así ya más de 20 días. Pero sabemos que usted puede comprender nuestra felicidad, porque son muchos cientos los rosarios que hemos ido desgranando por los caminos de España pidiendo por ella. Hemos recibido todos los días que nos ha sido posible la Sagrada Comunión. Y tenemos los pies abiertos, nos supuran, pero nos quedan 2 días. Y decimos como nuestros soldados de los tercios de Flandes, ya capitularemos después de muertos. No pensamos detenernos hasta abrazar al apóstol. Si tantos mártires de nuestra patria siguieron hasta el final y dieron la vida por Cristo, ¿nos asustaremos nosotros de esto? Pensamos continuar y sabemos que Él nos dará la fuerza, porque cuando alguno de nosotros se siente un poco más débil, el otro le mira y con una sonrisa le dice: ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! Y entonces seguimos adelante. Esto es lo que transforma el mundo. Esos jóvenes se dejarían cortar la cabeza antes que verse
desprovistos de la razón. Y nosotros pidamos la fuerza a Santa María, Turris Eburnea. Ella es la torre de marfil, donde hemos de refugiar nuestras debilidades para que se conviertan en intrépidas audacias con la gallardía española y cristiana del que no sabe ni puede claudicar. Terminemos con la oración con que Benedicto XVI terminaba esa catequesis preciosa a la que me he referido. San Juan Bautista interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida.